Hola, ¿cómo están? Yo soy la doctora Alemán Cisidor y este es el segundo video de experiencias paranormales que las bellas doctoras me contaron sus experiencias en hospitales. Para los que no saben, todo octubre los videos van a ser de este tema porque es mi época favorita del año. Antes de empezar, les dejo aquí mis redes sociales por si gustan seguirme en alguna de ellas. Ahora sí, empecemos. Pues esta primera historia es de la doctora Arimi, pero esta historia sí fue en un hospital, pero la doctora era paciente y no ella siendo como la doctora atendiendo pacientes. Ella dice que estaba aquí en Ciudad de México y estaba embarazada, le dio una gastroenteritis y decidieron hospitalizarla. Y que un día como a las 3 de la mañana llegó una enfermera, ella se despierta y la doctora le pregunta a la enfermera que si le va a poner medicamento. La enfermera nada más le hizo el gesto con la cabeza de que sí y bueno, ya le puso medicamento y a las 6 de la mañana llega otra enfermera y le vuelve a decir que le va a poner medicamento. La doctora le dice a la enfermera de las 6 de la mañana que ya su compañera se lo puso y le dijo como pues no ha venido nadie. Entonces la doctora le da como la descripción de la enfermera, le dijo que era güerita, de pelo largo, alta y le dijo como que no había ninguna enfermera ni nadie en el hospital con esa descripción. Y pues ustedes como ven, siento que se dice mucho de las enfermeras que te visitan en el hospital cuando eres paciente. ¿A ustedes les ha pasado? ¿Creen en eso? Cuéntenme aquí en los comentarios. Bueno, esta historia es de la doctora Rebeca y fue en la Huasteca Potosina. Ella dice que justamente era época de Día de Muertos y que allá empiezan las celebraciones desde el 28 de octubre. Ella estaba haciendo trabajo administrativo, o sea, como papeleo, y de repente empieza a escuchar como voces y risas de niños. Pero eran más o menos las 6 de la tarde y la unidad cerraba a las 5 de la tarde. Entonces ella agarró y le dijo a su enfermera que por favor fuera atrás, como al patio donde se escuchaban las voces y las risas, que les dijera a los niños que no jugaran ahí porque les podía salir algún alacrán. Y llegó la enfermera y le dijo como, doctora, no hay niños allá atrás, al menos no vivos. Entonces obviamente a la doctora le dio muchísimo miedo, le dijo a la enfermera que se iban a ir en ese momento. Y también dice la doctora que pues igual, o sea, que se escuchan ruidos, que les mueven las sillas, que a ella le ha tocado que la llaman como por su nombre. Entonces la doctora les reza y les dice que pues disfruten el banquete y que se puedan ir en paz. Esta historia es de la doctora Lorena. Dice la doctora Lorena que un día estaba de guardia y que de repente llegó una madre, o sea, una religiosa. Ella llegó por secuelas muy graves de un evento cerebrovascular, entonces en realidad ya solo estaban esperando a que falleciera. Pero bueno, de repente llegaron las enfermeras y le dijeron a la doctora que si podía ir a revisar a la madre porque estaba muy mal. Entonces ya, llega al cuarto y dice que cuando llegó al cuarto, el cuarto se empezó a sentir muy frío y se empezaron a ver como unas sombras muy oscuras como alrededor de la madre, o sea, alrededor de ella. Entonces la doctora dijo como a las enfermeras que le trajeran el misario y que le iban a empezar a rezar. Y empezaron a rezar la última misa y dice la doctora que conforme fue avanzando el rezo, se empezó a dejar de sentir frío el cuarto y las sombras empezaron a desaparecer y se empezaron a ver como unas orbes blancas. Para los que no saben cómo o qué son las orbes, son como unas lucecitas blancas que se supone que son espíritus y dice que se empezaron a ver. Y pues ya que la madre se empezó a quedar como mucho más tranquila y pues muy feliz porque ese día no falleció. Esta última historia me gustó bastante desde la primera vez que la leí y esta historia es de la doctora Flore. Ella nos cuenta que la verdad siempre ha sido como súper escéptica para estos temas paranormales, pero desde esta historia como que empezó a creer un poquito más. Dice la doctora que ella trabaja en una clínica donde atienden pacientes COVID y pues como muchos saben, mucha gente ha fallecido por esta pandemia. Pero bueno, muchos de los enfermos que estaban aquí empezaron a decir que había gente que no era del personal médico y sobre todo niños que se escondían atrás de las camas y que ahí se quedaban para alejar a la sombra negra que les quitaba el aliento. Y pues muchas veces en los hospitales se da que hay episodios de delirium. Esto es por el encierro y todo eso. Entonces la doctora solo pues pensó que nada más era eso hasta que un paciente lo vio que estaba con los ojos cerrados hablando como solo y le preguntó que qué pasaba. Y este paciente estuvo intubado 13 días. Entonces este paciente le explica a la doctora que antes de dormir él veía una sombra negra a los pies de su cama y de repente fue cuando estuvo intubado
Y cuando estuvo intubado, dice el paciente que pues no los podía ver, pero escuchaba a los niños decirle a la sombra que no iban a dejar que se lo llevara. Entonces pues que justamente fue después cuando despertó y él estaba con los ojos cerrados porque ya no los veía ni los escuchaba, pero el Señor les agradecía a los niños que lo hubieran protegido. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Recuerden que todo el mes de octubre van a ser los videos paranormales, ya sea en hospitales o en algún otro lugar. Si les gustó, regálenme un like, compartan, comenten todo y no olviden suscribirse aquí. Adiós.